Magnate dejó a su esposa por no poder embarazarse. Un año después la vio en un evento con cuatrillizos. ¿Cuánto más vamos a esperar, Valentina? Su voz era un trueno contenido, grave, rasposa por el cansancio y la frustración. Llevo 3 generaciones de Mendouces esperando un heredero. Mi padre me lo recordaba cada cumpleaños. Mi abuelo dejó escrito en su testamento que el legado se transmite por sangre, por sangre. Se detuvo frente a ella, que estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas sobre el regazo, la mirada baja, como si tratara de hacerse invisible. ¿Y tú? ¿Tú qué me das? ¿Silencio? ¿Lágrimas? ¿Médicos que no sirven para nada? Valentina no levantó la vista. No porque tuviera miedo. No porque se sintiera culpable. Sino porque ya no le quedaban fuerzas para enfrentarlo. Cada palabra de él era como un cuchillo que le recordaba lo que su cuerpo no podía darle. Lo que, según él, lo definía como hombre. Como esposo. Como futuro padre. Rafael, su voz era un hilo, apenas audible, pero cargado de una ternura quebrada. No es que no quiera darte hijos. Es que, mi cuerpo no responde como debería. He hecho todo lo que los médicos dijeron. He aguantado las inyecciones, las hormonas, los ultrasonidos cada semana, las esperanzas rotas una y otra vez. ¿Crees que no lo deseo? ¿Crees que no me despierto cada mes con el corazón en la garganta, rezando para que esta vez sí? Él se acercó, se arrodilló frente a ella, pero no para consolarla. Para exigir. Entonces haz más. La tomó de las manos, con firmeza, casi con violencia. Si los médicos aquí no pueden, vamos a Suiza. A Japón. Al lugar que sea. No me importa el dinero. No me importa el tiempo. Lo que no puedo soportar es esta espera infinita. Este vacío en mi vida. En mi apellido. Ella lo miró por fin. Sus ojos, antes llenos de luz, ahora estaban opacos, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. ¿Y si no funciona? Si después de todo eso, sigo sin poder darte lo que quieres, ¿me dejarás entonces? ¿Me echarás como a un mueble viejo? Él no respondió de inmediato. Se puso de pie, dio la espalda, caminó hacia la ventana. El reflejo de su rostro en el cristal era el de un hombre atrapado entre el deber y el deseo. Entre el amor que alguna vez sintió y la obsesión que ahora lo consumía. No quiero pensar en eso, dijo al fin, sin mirarla. Porque no va a pasar. Tú eres mi esposa. Y una Mendoza debe dar herederos. Es así. Siempre ha sido así. Valentina se levantó lentamente. Sus piernas temblaban, pero su espalda estaba recta. Caminó hasta donde él estaba, se detuvo a su lado, miró también hacia afuera. La ciudad seguía allí, indiferente. Brillante. Fría. Rafael, susurró. Yo te amé. Te amé con todo lo que tenía. Te amé cuando me llevabas a cenar a escondidas antes de que tu padre aprobara nuestra boda. Te amé cuando me defendiste de los rumores en las fiestas. Te amé cuando me abrazabas después de mis primeros abortos espontáneos y me decías que no importaba, que lo intentaríamos de nuevo. Pero ahora ya no me amas. Me ves como un fracaso. Como un obstáculo. Como una mujer rota que no cumple con su función. Él apretó los puños. Quiso decir algo. Quiso abrazarla. Quiso retroceder el tiempo. Pero no lo hizo. No es que no te ame, dijo, con voz ronca. Es que, no puedo construir un futuro contigo si no hay un mañana para mi apellido. Para mi legado. Para todo lo que he construido. Ella cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no se la limpió. La dejó caer. Como un símbolo. Como un adiós. Entonces ya no hay nada más que decir. Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. No corrió. No gritó. No rompió nada. Solo caminó, con la dignidad de quien ha perdido todo, pero aún se niega a arrastrarse. Valentina, la llamó él, con un dejo de pánico en la voz.
¿A dónde vas? Ella se detuvo en el umbral. No se giró. A donde me quieran por lo que soy, no por lo que no puedo darte. Y salió. Rafael se quedó solo. El silencio del penthouse era ensordecedor. Caminó hasta el mueble bar, sirvió un trago fuerte, se lo bebió de un solo sorbo. El alcohol le quemó la garganta, pero no tanto como la culpa que empezaba a crecer en su pecho. Miró hacia la mesa del comedor. Allí estaba el último informe médico. Baja reserva ovárica. Probabilidad de embarazo natural, menos del 5%. Lo había leído 10 veces. Lo había quemado en su mente. Y aún así, había elegido creer que era un error. Que ella podía más. Que el amor podía más. Pero el amor, descubrió esa noche, no siempre puede contra el orgullo. Ni contra la obsesión. Ni contra el peso de un apellido que exige sangre nueva. Se sentó en el sofá donde ella había estado minutos antes. Todavía olía a su perfume. Ese aroma suave a jazmín que lo había acompañado durante 7 años de matrimonio. 7 años de risas, de viajes, de secretos compartidos, de noches de cine en pijama, de abrazos sinceros, y de silencios cada vez más largos. ¿Qué he hecho?, murmuró, con la frente entre las manos. Pero no hubo respuesta. Solo el eco de sus propios pensamientos. Solo el peso de su decisión. Porque Rafael Mendoza no era un villano. Era un hombre roto por las expectativas. Criado para creer que su valor estaba en su capacidad de perpetuar su linaje. Educado para ver a la mujer como complemento, no como igual. Entrenado para confundir el amor con la posesión. Y esa noche, sin saberlo, había firmado la sentencia de su propia felicidad. Mientras tanto, en el ascensor que descendía desde el piso 58, Valentina se permitió llorar. Lloró con todo el dolor acumulado. Con toda la rabia contenida. Con toda la tristeza que no había podido mostrarle a él. Porque sabía que, si lo hacía, él lo vería como debilidad. Y ella ya no quería ser débil ante sus ojos. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se secó las lágrimas. Enderezó los hombros. Y salió caminando con la cabeza en alto. Porque aunque él la hubiera dejado por no poder embarazarse, ella no se había rendido. Y un año después, en un evento lleno de luces, cámaras y falsas sonrisas, él la vería de nuevo. Con cuatrillizos en brazos. Y el mundo, como él lo conocía, se vendría abajo. ¿Qué sentirías tú, espectador, si fueras Rafael en ese momento? ¿La rabia de no poder controlar tu destino? ¿La culpa de haber lastimado a quien más amabas? ¿El miedo de haber perdido algo que jamás podrás recuperar? ¿O serías Valentina? ¿Sentirías el alivio de haber escapado de una jaula dorada? ¿El orgullo de haber elegido tu propio camino? ¿La satisfacción de demostrarle al mundo, y a él, que tu valor nunca estuvo en tu útero, sino en tu coraje? La historia apenas comienza. Y cada latido, cada lágrima, cada silencio, te llevará más profundo. Porque esto no es solo una historia de infertilidad, traición o venganza. Caminó sin rumbo. Sus pies la llevaron hasta un pequeño parque que solían frecuentar cuando aún se reían juntos, cuando aún se tomaban de la mano sin pensar en los relojes biológicos ni en los informes médicos. Se sentó en el mismo banco de madera donde él le había pedido matrimonio, bajo un cerezo que ahora estaba seco, como su corazón. Sacó su teléfono. Temblaba. No de miedo. De rabia. De determinación. Marcó un número que tenía guardado desde hacía meses, desde que el último especialista le dijo, con ojos compasivos, que si quería ser madre, debía considerar alternativas, y rápido. ¿Doctora León? Su voz era firme, aunque le costara. Soy Valentina Rojas. La que estuvo con usted en julio. Sí, la que firmó los papeles. Quiero activar el protocolo. Hoy. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una voz serena, casi maternal. Valentina, ¿estás segura? Esto no tiene vuelta atrás. Una vez que usamos los embriones, no podrás congelar más.
y legalmente, él no firmó consentimiento para este paso. Él ya no es parte de mi vida, dijo ella, con una calma que asustaba incluso a sí misma. Y esos embriones son míos. Los pagué. Los decidí. Los guardé. Él ni siquiera recuerda el día en que se los extrajeron durante su chequeo anual. Ni siquiera lo registró en su agenda. Entiendo, respondió la doctora, tras un suspiro. Entonces, bienvenida al siguiente capítulo de tu vida. Te espero mañana a las 8 de la mañana. Ven en ayunas. Y ven con el corazón preparado. Esto no será fácil. Nada de lo que vale la pena lo es, respondió Valentina, colgando. Miró al cielo. Las estrellas brillaban, tibias, lejanas. Como promesas. Como posibilidades. Por fin, susurró. Por fin voy a ser madre. Aunque sea sola. Aunque él nunca lo entienda. Aunque el mundo me llame loca, vengativa, desquiciada, me importa poco. Porque esto es por mí. Por las mujeres que nos dicen, no sirven, cuando no cumplimos sus expectativas. Por las que lloran en silencio mientras los hombres firman divorcios como si fuéramos contratos vencidos. Se levantó. Caminó hacia un taxi. No miró atrás. Ni una sola vez. Los meses que siguieron fueron un torbellino de hormonas, inyecciones, madrugadas en clínicas, lágrimas ahogadas en almohadas y esperanzas que se encendían y apagaban como velas al viento. Pero Valentina no flaqueó. Ni cuando las náuseas la dejaban sin fuerzas. Ni cuando los moretones en sus brazos por las tantas punciones le recordaban lo lejos que estaba de la vida que alguna vez soñó. Ni cuando veía en redes a Rafael, ya con su nueva novia, una modelo 20 años menor, radiante, con un vientre plano que pronto, según los rumores, albergaría al heredero Mendoza. No. No flaqueó. Porque cada pinchazo, cada examen, cada minuto de dolor, era una semilla de revolución. Una declaración de guerra silenciosa contra un sistema que la había juzgado, descartado, enterrado. Y entonces, llegó el día. Valentina, la doctora entró a la sala de recuperación con una sonrisa que no podía contener. Funcionó. Los 4 embriones implantaron. Estás embarazada. De cuatrillizos. Ella no gritó. No saltó. No celebró. Se quedó en silencio. Con las manos sobre el vientre. Con los ojos cerrados. Con el alma temblando. 4. Susurró. Sí. 4. Es extremadamente raro. Casi milagroso. Pero aquí están. 4 corazones latiendo dentro de ti. Valentina abrió los ojos. Miró por la ventana. El sol entraba con fuerza, como si el universo le estuviera diciendo, aquí tienes tu respuesta. Aquí tienes tu victoria. Bien, dijo, con una sonrisa que nacía desde lo más profundo. 4 será perfecto. El embarazo fue un infierno y un cielo al mismo tiempo. Dolorosas contracciones desde el 6º mes. Reposo absoluto. Riesgo constante de parto prematuro. Pero ella lo soportó todo. Con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Mientras tanto, en la otra punta de la ciudad, Rafael firmaba su nuevo matrimonio con pompa y lujo. Revistas de sociedad lo llamaban, el magnate que reescribió su destino. En la portada, él y Sofía, sonrientes, con copas de champán, y ella con una mano estratégicamente colocada sobre su vientre apenas abultado. ¿Ya saben el sexo?, le preguntó un periodista en la boda. Será varón, respondió Rafael, con seguridad arrogante. Tiene que serlo. Nadie preguntó por Valentina. Nadie la mencionó. Como si hubiera desaparecido del mapa. Como si su nombre hubiera sido borrado de la historia. Pero ella no había desaparecido. Estaba en una clínica privada, en las afueras de la ciudad, rodeada de enfermeras, monitores, y un silencio sagrado. Hasta que, ya vienen, gritó una enfermera. Están todos listos. Y en cuestión de minutos, 4 llantos potentes, desgarradores, llenos de vida,
rompieron el silencio del quirófano. «Niño», anunció la matrona. «Niña, niño y niña. 4. 2 niños. 2 niñas. Perfectos. Rosados. Fuertes». Valentina, exhausta, con lágrimas corriendo por sus mejillas, extendió los brazos. «Déjenmelos, por favor, déjenmelos juntos». Y cuando los colocaron sobre su pecho, uno a uno, sintió algo que nunca antes había sentido: plenitud, redención, poder. «Hola, mis amores», susurró, besando sus cabecitas. «Bienvenidos al mundo. Un mundo que no nos quería juntos, pero que ahora tendrá que aceptarnos. Porque ustedes son mi respuesta. Mi grito. Mi milagro». Una enfermera le acercó un espejo. «Mírate, Valentina. Eres madre. 4 veces madre». Ella se vio. Ojeras profundas. Labios secos. Cabello despeinado. Pero sus ojos brillaban como nunca. «Sí», dijo, con una sonrisa que partía el alma. «Soy madre. Y nadie podrá quitarme eso». Los meses siguientes fueron una tormenta de pañales, biberones, noches sin dormir, y un amor tan grande que a veces le dolía el pecho. Pero también fueron meses de silencio mediático. Valentina había desaparecido del radar. Vendió su casa. Cambió su número. Contrató seguridad privada. Nadie sabía dónde estaba. Ni siquiera Rafael. Hasta que, un año después, una gala benéfica en el Metropolitan de Nueva York. El evento del año. Asistentes de todo el mundo. Celebridades. Magnates. Realeza. Rafael llegó con Sofía, elegante, embarazada de 7 meses, luciendo un vestido ajustado que mostraba su triunfo. Él, impecable en su smoking, sonreía para las cámaras, firme en su papel de hombre que lo tiene todo. Hasta que la vio. Allí, en la entrada lateral, con un vestido azul noche que abrazaba su figura recuperada. El cabello suelto, brillante. Los labios pintados. Y a su lado, 2 carricoches dobles. 4 bebés, dormidos, perfectos, con ropita a juego, rodeados de niñeras discretas y guardaespaldas que mantenían a la prensa a raya. Rafael se detuvo en seco. El champán que sostenía se le cayó de la mano. El cristal se hizo añicos a sus pies. Pero nadie lo notó. Porque él ya no estaba en la gala. Estaba en otro mundo. En el mundo que él había destruido. Y que ahora, frente a sus ojos, se reconstruía, sin él. ¿Rafael? Sofía lo llamó, preocupada. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? Pero él no respondió. Sus ojos estaban clavados en Valentina. En sus hijos. En los rostros que, aunque dormidos, tenían su nariz. Su frente. Su mentón. «No», murmuró, con la voz quebrada. «No puede ser». Valentina, como si hubiera sentido su mirada, giró lentamente. Lo vio. Lo reconoció. Y sonrió. No una sonrisa de odio. No una sonrisa de venganza. Una sonrisa de paz. De victoria silenciosa. De mujer que ya no necesita gritar para ser escuchada. Y entonces, con calma, se acercó a uno de los carricoches, tomó suavemente la mano diminuta de uno de los bebés, y la levantó, como saludando. Como diciendo: «Hola, papá. Llegamos tarde, pero llegamos. Y no te necesitamos para brillar». Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Porque en ese momento, supo que había perdido algo que jamás podría recuperar. Y que el legado que tanto anhelaba, ya estaba vivo. Y no llevaba su apellido. ¿Qué harías tú, espectador, en el lugar de Rafael? ¿Correrías hacia ella? ¿Exigirías pruebas de ADN? ¿Te arrodillarías y rogarías perdón? ¿O serías Valentina?
¿Dejarías que te alcanzara? ¿Le permitirías tocar a sus hijos? ¿O seguirías caminando, con la cabeza en alto, sabiendo que ya ganaste la guerra sin disparar una sola bala? La historia no ha terminado. Porque lo que viene es aún más intenso. Valentina no se apresuró. No lo buscó. Simplemente caminó, con paso lento, elegante, seguro, como si cada centímetro que avanzaba fuera un recordatorio: yo ya no te pertenezco, pero lo que llevo conmigo, sí te pertenece, aunque no lo quieras reconocer. Las cámaras empezaron a girar. Los susurros crecieron como una ola. Alguien murmuró: ¿es ella, la ex de Mendoza? Otro respondió: Dios mío, esos bebés, mírales la frente, son idénticos a él. Sofía, a su lado, apretó el brazo de Rafael con uñas que se clavaron en su piel. ¿Quién es esa mujer?, preguntó, con voz tensa, los ojos brillando de pánico y celos. ¿Por qué la miras así? Rafael no respondió. No podía. Su garganta estaba sellada por una mezcla de incredulidad, culpa y un dolor tan profundo que le dolía el pecho como si alguien le estuviera arrancando el corazón con las manos. Valentina se detuvo a unos metros. Justo lo suficiente para que él pudiera verlos bien. Los cuatro. Dormidos. Perfectos. Con esos rasgos que él veía cada mañana en el espejo. La nariz recta. Las cejas gruesas. El hoyuelo en la barbilla del segundo niño. El rizo rebelde en la sien de la niña mayor. Hola, Rafael, dijo ella, con voz clara, serena, como si lo hubiera estado esperando toda la vida para decirle exactamente esto. ¡Qué sorpresa verte aquí! Él abrió la boca. Quiso hablar. Quiso gritar. Quiso arrodillarse. Pero solo logró balbucear: Valentina, ¿qué es esto? Ella inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera ingenua. Como si él no tuviera derecho a hacerla. ¿Qué es esto?, repitió, con una sonrisa tan fría que podría congelar el champán de las copas. Esto es lo que tú dijiste que nunca podría darte. 4 hijos. 4 vidas. 4 milagros que crecieron dentro de mí mientras tú firmabas papeles de divorcio y elegías a otra mujer para salvar tu linaje. Rafael dio un paso adelante. Instintivo. Desesperado. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Yo no firmé nada. No di permiso para esto. Valentina no se inmutó. Solo levantó una ceja, con una elegancia devastadora. ¿Permiso?, repitió, con una risa corta, seca. Rafael, ¿en serio crees que necesitaba tu permiso para usar lo que ya era mío? Los embriones fueron creados durante nuestro matrimonio. Pagados por mí. Decididos por mí. Guardados por mí. Tú ni siquiera recuerdas el día en que te extrajeron el esperma. Fue durante tu chequeo anual. Te lo hicieron mientras leías el periódico financiero. Ni siquiera preguntaste para qué era la muestra. Él palideció. La memoria volvió como un boomerang. Sí, recordaba. Una enfermera le había pedido una muestra de rutina. Él ni siquiera se quitó la corbata. Pero, eso fue, hace más de 2 años, susurró, como si las palabras le quemaran la lengua. Exacto, dijo ella, cruzando los brazos. Y mientras tú te casabas con Sofía, yo estaba en una clínica firmando documentos, inyectándome hormonas, rezando para que al menos uno de ellos sobreviviera. Y mira, extendió los brazos hacia los carricoches. Los 4 lo lograron. Como si el universo quisiera reírse en tu cara. Sofía, detrás de él, ya no pudo contenerse. Esto es una locura. Gritó, avanzando. No puedes hacer esto. ¿Esos niños son ilegales? No tienen padre legal. Rafael no los reconoce. Valentina giró lentamente hacia ella. La miró de arriba a abajo. Sin odio. Sin miedo. Solo con una compasión fría, como quien mira a alguien que aún no entiende en qué juego está metido. Sofía, dijo, con voz dulce, casi maternal.
Tú no sabes nada de lo que pasó aquí. Tú llegaste cuando ya todo estaba roto. No tienes derecho a hablar por él. Ni por ellos. Ni por mí. Luego volvió a mirar a Rafael. Sus ojos, por primera vez en años, se humedecieron. Pero no de tristeza. De poder. Tú me dejaste, Rafael. Me dejaste porque tu ego no soportaba la idea de que tu esposa no pudiera darte hijos. Me dejaste porque preferiste creer que yo era un fracaso, en vez de luchar conmigo. Me dejaste porque tu apellido valía más que mi corazón. Se acercó un paso más. Tan cerca que él pudo sentir el perfume que solía usar. El mismo. Después de todo este tiempo. Y ahora, susurró, tan bajo que solo él pudo oírla, ahora tengo 4 hijos. 4. Y ninguno lleva tu apellido. Ninguno necesita tu dinero. Ninguno espera tu aprobación. Ellos tienen todo lo que necesitan, mi amor. Mi tiempo. Mi alma. Y si algún día preguntan por su padre, les diré la verdad. Que existes. Que fuiste parte de su creación. Pero que elegiste irte. Y que eso no los hace menos. Rafael sintió que las piernas le fallaban. Dio un paso atrás. Tropezó con la copa rota en el suelo. Un guardia de seguridad se acercó, alertado por el tumulto. Señora Mendoza, dijo el guardia, con respeto, ¿necesita que escoltemos a alguien fuera del evento? Valentina lo miró. Luego a Rafael. Y negó con la cabeza. No. Gracias. Ya dije todo lo que tenía que decir. Se giró. Iba a irse. A desaparecer de nuevo. Como un fantasma que aparece solo para recordarle al vivo que lo que perdió no volverá. Pero entonces, uno de los bebés, el segundo niño, se despertó. Abrió los ojos. Grandes. Oscuros. Idénticos a los de Rafael. Y lo miró. Directamente. Como si lo reconociera. Como si supiera. Y sonrió. Una sonrisa pequeña. Torpe. De goma. Pero real. Rafael sintió que algo dentro de él se rompía. No de dolor. De añoranza. De amor dormido que despertaba con violencia. Espera, dijo, con la voz quebrada, extendiendo una mano. Valentina, por favor, déjame verlos. Ella se detuvo. No se giró. Solo cerró los ojos. Como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. No, dijo, al fin. Hoy no. Hoy no es tu día. Hoy es el día en que el mundo entiende que una mujer no necesita permiso para ser madre. Ni perdón para ser feliz. Y siguió caminando. Las cámaras la siguieron. Los flashes estallaron. La gente murmuraba. Alguien gritó, es una locura. Otro respondió, es una heroína. Rafael se quedó allí, paralizado, con la mano aún extendida, como si pudiera alcanzarla. Como si pudiera alcanzarlos. Sofía lo tomó del brazo, furiosa. Vámonos de aquí. Esto es una humillación. Pero él no se movió. Sus ojos seguían clavados en los carricoches, que ya desaparecían por la puerta lateral, escoltados por guardaespaldas y niñeras. No, murmuró. No puedo irme. No todavía. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Sofía, con voz aguda. ¿Ir tras ella? ¿Reconocer a esos niños? ¿Destruir todo lo que hemos construido? Él la miró. Por primera vez, la vio con claridad. No como la salvadora de su linaje. No como la madre de su heredero. Sino como una mujer asustada. Celosa. Insegura. No lo sé, dijo, con voz ronca. Pero lo que sí sé, es que lo que acabo de ver, cambió todo. Esa noche, Rafael no durmió. Se encerró en su suite del hotel, bebió hasta perder la cuenta, y repitió el video del evento una y otra vez. El momento en que Valentina lo miró.
El momento en que el bebé sonrió. El momento en que ella dijo, ninguno lleva tu apellido. Cada repetición era como un cuchillo. A la mañana siguiente, llamó a su abogado. Necesito todos los papeles legales sobre los embriones que congelamos durante mi matrimonio con Valentina Rojas. Y quiero saber si tengo algún derecho sobre esos niños. El abogado tardó 3 horas en responder. Señor Mendoza, técnicamente, no. Ella firmó todos los documentos de uso post-divorcio. Usted no puso objeción en el momento. Y según la ley del estado donde se realizó el procedimiento, el consentimiento inicial cubre el uso futuro, incluso sin firma adicional, siempre que no haya mediación de terceros. Ella actuó dentro de la ley. Rafael colgó. Se sentó en el borde de la cama. Miró por la ventana. Nueva York seguía allí. Imperturbable. Indiferente. Pero su mundo ya no era el mismo. Porque ahora sabía algo que lo perseguiría por el resto de su vida. Él la dejó por no poder embarazarse. Y 1 año después, ella lo miró a los ojos, con cuatrillizos en brazos. Y le demostró que el verdadero legado no se construye con apellidos. Se construye con coraje. ¿Qué harías tú, espectador, si fueras Rafael? ¿Contratarías a los mejores abogados para pelear por tus hijos? ¿O aceptarías que perdiste el derecho de decidir sobre ellos el día que la abandonaste? ¿Y si fueras Valentina? ¿Le abrirías la puerta, aunque sea una rendija? ¿O mantendrías el muro, sabiendo que cada día que pasa, esos niños crecen más fuertes, sin él? La historia no se detiene. Porque lo que viene, es aún más intenso. Más doloroso. El magnate que abandonó a su mujer por infértil. Y la vio 1 año después con cuatrillizos suyos. ¿Venganza o milagro? La exesposa de Mendoza lo humilló en público con sus 4 herederos biológicos. Sin su apellido. Sin su permiso. Sin su presencia. Valeria Rojas le dio a Rafael lo que él más quería. Y lo que jamás podrá tocar. Las redes sociales ardían. Unos la llamaban heroína. Otros, loca peligrosa. Unos decían que era el acto más feminista de la década. Otros, que era una manipuladora que jugó con la vida de 4 inocentes para vengarse. Pero nadie, absolutamente nadie, podía ignorarla. Valentina, por su parte, no dio entrevistas. No publicó fotos. No respondió a nada. Solo emitió un comunicado breve, elegante, contundente: mis hijos no son un escándalo. Son un milagro. Nacieron de amor, de lucha, de esperanza. No necesitan el apellido de su padre biológico para ser completos. Tienen el mío. Y eso les basta. Por favor, respeten su privacidad. Ellos no pidieron nacer en el centro de una tormenta mediática. Yo sí. Y asumo las consecuencias. Y desapareció. De nuevo. Mientras tanto, en la mansión que compartía con Sofía, Rafael vivía un infierno silencioso. Las paredes parecían respirar. Cada espejo le devolvía la imagen de ese bebé sonriéndole. Cada ventana le recordaba los ojos de Valentina, fríos, seguros, invencibles. Cada rincón olía a su perfume. A su ausencia. A su victoria. Sofía no hablaba. No lo miraba. Se movía por la casa como un fantasma ofendido, con la mano siempre sobre su vientre, como protegiendo lo único que aún le quedaba, su embarazo. Su heredero legítimo. Hasta que una noche, no pudo más. ¿Vas a hacer algo?, preguntó, de pie en la puerta de su estudio, con los brazos cruzados y la voz afilada como un cuchillo. Porque si vas a quedarte ahí, bebiendo solo y mirando fotos de tus hijos ilegales, entonces me voy. Y me llevo a tu hijo contigo. Rafael levantó la vista lentamente. Tenía los ojos hinchados. La barba descuidada. Las uñas mordidas. ¿Qué quieres que haga, Sofía?, preguntó, con voz ronca. ¿Demandarla? ¿Exigir pruebas de ADN? ¿Arrastrar a 4 bebés a un juicio público?
¿Humillarlos como yo la humillé a ella? Sí, gritó ella, con lágrimas de rabia. Exactamente eso. Porque son tuyos. Porque tú los creaste. Porque sin ti, esos niños no existirían. Y ella no tiene derecho a decidir sobre ellos sola. Rafael se puso de pie. Caminó hasta ella. No con ira. Con tristeza. ¿Y tú? Preguntó, mirándola fijamente. ¿Tú qué hiciste cuando te enteraste de que Valentina no podía tener hijos? ¿La consolaste? ¿La abrazaste? ¿Le ofreciste ayuda? No. Tú esperaste. Tú acechaste. Tú te presentaste como la solución. Como la mujer fértil que salvaría a Rafael Mendoza de la vergüenza. ¿Y ahora te escandalizas porque ella decidió ser madre sin pedirte permiso? ¿Sin pedirme permiso? Sofía retrocedió. Como si la hubieran abofeteado. Eso no es lo mismo, balbuceó. Si lo es, dijo él, con una calma aterradora. Todos usamos a Valentina. Yo, por no aceptar que el amor no se mide en hijos. Tú, por ver en mi divorcio una oportunidad de ascenso social. Y ahora ella nos muestra que no necesita ni a ti ni a mí para ser feliz. Y eso es lo que realmente te duele. Sofía rompió en llanto. No de tristeza. De rabia impotente. No puedes hablar así. Yo te amo. Estoy embarazada de ti. Y tú estás obsesionado con esa mujer y sus bastardos. Rafael cerró los ojos. Respiró hondo. Cuando los abrió, había una decisión en ellos. Fría. Definitiva. Entonces vete. Sofía se quedó helada. ¿Qué? Te dije que te vayas. Si no puedes aceptar que esos niños existen, si no puedes vivir con la sombra de lo que yo perdí, entonces no hay lugar para ti aquí. Ni para tu hijo. Porque yo ya no soy el hombre que creías que era. Ella lo miró con odio. Con desprecio. Con miedo. Te arrepentirás, susurró, antes de girar y salir corriendo. Rafael no la detuvo. Se quedó solo. En silencio. Con el eco de sus pasos desapareciendo por el pasillo. Y entonces, hizo algo que no había hecho en años. Se arrodilló. No para rezar. Para llorar. Lloró por Valentina. Por los años perdidos. Por las palabras que nunca dijo. Por los abrazos que negó. Por el amor que enterró bajo su orgullo. Lloró por los bebés. Por no haber estado allí cuando nacieron. Por no haberlo sostenido. Por no conocer el sonido de sus risas. Lloró por sí mismo. Por el hombre vacío que se había convertido. Por el legado que creía construir, y que ahora se le escapaba entre los dedos como arena. Y en medio de ese llanto, tomó una decisión. No iba a demandar. No iba a pelear. No iba a humillar. Iba a esperar. Iba a aprender. Iba a cambiar. Porque por primera vez en su vida, Rafael Mendoza entendió que no se puede comprar lo que se destruyó con las propias manos. Y que si quería volver a ver a sus hijos, tendría que ganarse el derecho. No como magnate. No como padre biológico. Sino como hombre. Como ser humano. Esa misma noche, en una casa discreta a las afueras de la ciudad, Valentina se sentó en el suelo de la habitación de los bebés, rodeada de sonajeros, biberones y mantitas suaves. Los cuatro dormían, cada uno en su cunita, respirando al unísono, como si formaran una sola alma repartida en 4 cuerpos. Se acercó al segundo niño, el que le había sonreído en el evento, y le acarició la mejilla con ternura infinita. Él te vio, mi amor, susurró. Y aunque no lo entiendas ahora, algún día sabrás que tu papá estuvo allí. Que te miró. Que tembló. Que lloró. Que se rompió. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero esta vez, no era de dolor. Era de esperanza. No lo odio, dijo, en voz baja, como si el universo la estuviera escuchando.
Lo perdoné hace meses. Pero perdonar no significa olvidar, ni permitir, ni entregar. Perdonar significa liberarme. Y liberarlos a ustedes de su sombra. Miró a los 4, uno por uno. Ustedes no son su redención. Son la mía. Y eso nadie nos lo podrá quitar. Apagó la luz. Salió de puntillas. Cerró la puerta con suavidad. Y en el silencio de la noche, mientras la luna iluminaba el jardín, tomó su teléfono. Buscó un número que no había marcado en más de un año. Lo miró. Lo sostuvo. Respiró hondo. Y pulsó llamar. No sabía si él contestaría. No sabía si estaría dispuesto a escuchar. Pero lo hizo. Porque aunque lo había dejado atrás, a veces, el pasado tiene derecho a pedir perdón. Y el futuro, a decidir si lo acepta. ¿Contestará Rafael? ¿O dejará que el timbre suene hasta que la llamada muera? ¿Será esta la primera grieta en el muro que Valentina construyó? ¿O solo un gesto simbólico, sin consecuencias? ¿Qué dirán los bebés cuando crezcan y descubran la verdad? ¿Odiarán a su padre? ¿Lo buscarán? ¿Lo perdonarán antes de que él pueda pedirlo? La historia no se detiene. Porque lo que viene es aún más intenso. Más íntimo. Cerró los ojos. Respiró hondo. Ya estaba a punto de colgar. Ya se estaba preparando para decirse a sí misma que había sido una locura, un impulso, un error. Pero entonces, ¿Valentina? La voz de Rafael al otro lado de la línea era apenas un susurro. Rota. Temblorosa. Como si hubiera estado esperando esa llamada desde hace un año. Desde el día en que la dejó ir. Ella no respondió de inmediato. No podía. La garganta se le cerró. El aire se le atascó en el pecho. Escuchar su voz, después de todo, era como abrir una herida que creía cicatrizada. Soy yo, logró decir, con voz apenas audible. Silencio. Largo. Tenso. Cargado de todo lo que no se habían dicho. De todo lo que habían roto. De todo lo que aún sangraba. ¿Estás bien?, preguntó él, al fin. Como si no supiera qué más decir. Ella sonrió. Una sonrisa triste. Amarga. Real. ¿Bien?, repitió. Rafael, tengo 4 bebés de menos de un año. Duermo 3 horas por noche. Me alimento con lo que puedo mientras ellos comen. Mi vida es pañales, biberones, cólicos y arrullos a las 3 de la mañana. ¿Bien? No sé lo que significa esa palabra desde hace mucho tiempo. Él no se rió. No hizo un chiste. Solo suspiró. Un suspiro profundo. Agotado. Lo siento, dijo. De verdad, lo siento. Ella no respondió. Porque, lo siento, no bastaba. Nunca bastaría. Pero, era un comienzo. ¿Por qué llamaste?, preguntó él, con voz temblorosa. Después de todo, después de lo que hice, ¿por qué me llamas ahora? Valentina miró hacia la habitación de los bebés. La puerta estaba entreabierta. Aún podía ver las cunitas. Aún podía oír sus respiraciones suaves. Sus pequeños ronquidos. Sus suspiros de sueño. Porque ellos existen, dijo, con voz firme. Y porque tú también existes. No puedo borrar eso. No quiero que ellos crezcan pensando que su padre es un monstruo. Quiero que sepan la verdad. Toda la verdad. Y para eso, necesito que tú también la sepas. Silencio otra vez. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él, al fin. Nada, respondió ella, con calma. No quiero que hagas nada. No quiero dinero. No quiero visitas. No quiero reconocimiento legal. No quiero tu apellido en sus actas. Lo único que quiero es que entiendas. Que entiendas por qué lo hice. Porque los traje al mundo sin ti.
¿Por qué no te avisé? ¿Por qué no te pedí permiso? Rafael tragó saliva. Se oía en la línea, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. Dime, susurró. Dime todo. Y entonces, Valentina habló. Habló como nunca antes lo había hecho. Sin máscaras. Sin orgullo. Sin miedo. Cuando me dejaste, Rafael, no me dolió perder la mansión. Ni las fiestas. Ni el apellido. Me dolió perder la ilusión de que me amabas más que a tu legado. Me dolió que mi cuerpo, que tanto luchó, que tanto sufrió, que tanto te dio, no fuera suficiente para ti. Me dolió que me miraras como si fuera un objeto defectuoso. Como si mi valor estuviera solo en mi útero. Hizo una pausa. Respiró. Las lágrimas corrían libres ahora. Silenciosas. Necesarias. Pero no me rompí. No del todo. Porque cuando firmé esos papeles en la clínica, no lo hice por venganza. Lo hice por amor. Por el amor que aún sentía por esos embriones. Por lo que representaban. Por lo que podrían ser. Porque eran parte de mí. Y parte de ti. Y merecían una oportunidad. Aunque tú ya no la quisieras darles. Rafael no dijo nada. Pero se oía su respiración. Entrecortada. Húmeda. Como si estuviera llorando. Cuando supe que los 4 habían implantado, no lo creí. Pensé que era un error. Un milagro demasiado grande para alguien como yo. Alguien a quien el mundo ya había enterrado. Pero ahí estaban. 4 corazones latiendo dentro de mí. 4 almas pidiéndome que no me rindiera. Y no lo hice. Aunque el embarazo casi me mata. Aunque las náuseas me dejaban sin fuerzas. Aunque los médicos me decían que era un riesgo enorme. No me rendí. Porque ellos eran mi respuesta. Mi grito. Mi revolución. Se detuvo. Secó sus lágrimas con la manga del pijama. Miró de nuevo hacia la puerta. Y cuando nacieron, cuando los puse sobre mi pecho por primera vez, sentí algo que nunca antes había sentido. Plenitud. Poder. Paz. Porque ellos no me juzgaban. No me exigían. No me comparaban. Solo me amaban. Con su llanto. Con su risa. Con su mirada. Y eso fue suficiente. Silencio. Largo. Profundo. Valentina, la voz de Rafael era apenas un hilo. ¿Puedo verlos? Ella cerró los ojos. No por dolor. Por decisión. No. Por favor, rogó él, con la voz quebrada. No te pido que me dejes ser su padre. No te pido que me dejes entrar en tu vida. Solo déjame verlos. Una vez. De lejos. Sin tocarlos. Sin hablarles. Solo verlos. Valentina apretó el teléfono. Su corazón latía con fuerza. Sabía que si decía que sí, estaría abriendo una puerta. Pequeña. Pero puerta al fin. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué quieres verlos? Porque, la voz de Rafael se rompió del todo, porque necesito verlos para creer que existen. Porque necesito verlos para entender que los perdí. Porque necesito verlos, para empezar a perdonarme. Ella no respondió de inmediato. Miró hacia la habitación. Hacia las cunitas. Hacia esos 4 seres que habían cambiado su vida. Que la habían salvado. Te daré una dirección, dijo al fin. Mañana, a las 4 de la tarde. No vengas antes. No traigas cámaras. No traigas guardaespaldas. No traigas flores. No traigas regalos. Solo ven tú. Solo tú. Y quédate en el jardín. No entres. No toques nada. Solo míralos. A través de la ventana. Y luego,
vete. Lo juro, dijo él, con voz temblorosa. Lo juro, Valentina. Haré exactamente lo que me digas. Y Rafael, añadió ella, con voz firme. Si rompes esta regla, si intentas acercarte, si intentas hablarles, si intentas tocarlos, nunca volverás a verlos. Ni en fotos. Ni en sueños. Te borraré de sus vidas para siempre. ¿Entendido? Entendido, susurró él. Y colgó. Valentina dejó el teléfono sobre la mesa. Se sentó en el suelo. Apoyó la espalda contra la pared. Cerró los ojos. Había abierto una puerta. Pequeña. Pero puerta al fin. Y no sabía si era un error o el primer paso hacia algo que ni siquiera se atrevía a nombrar. Al día siguiente, a las 3:45 de la tarde, un auto negro, discreto, sin placas visibles, se detuvo frente a una casa blanca, rodeada de árboles, con un jardín lleno de flores silvestres y un columpio de madera en la entrada. Rafael bajó del auto. Iba solo. Sin guardaespaldas. Sin chofer. Sin corbata. Solo con una camisa blanca, arrugada, y los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. Caminó hasta la verja. No la abrió. Se quedó allí, mirando. Y entonces, la vio. Valentina, en la ventana del salón, con uno de los bebés en brazos, la niña mayor, cantándole una nana suave, acunándola con ternura infinita. Detrás de ella, en el suelo, los otros tres jugaban con bloques de colores, gateando, riendo, chocando sus manitas. Rafael se quedó paralizado. No eran fotos. No eran videos. No eran recuerdos. Eran reales. Estaban ahí. Sus hijos. Sus 4 hijos. Vivos. Felices. Sin él. Y en ese momento, sintió algo que nunca antes había sentido. No era orgullo. No era posesión. No era ego. Era amor. Puro. Verdadero. Desinteresado. Amor de padre. Amor que llega tarde, pero que, cuando llega, lo cambia todo. Se llevó las manos a la cara. Las lágrimas brotaron sin control. Silenciosas. Sagradas. Y entonces, uno de los niños, el segundo, el que le había sonreído en el evento, giró la cabeza. Lo vio. Lo miró fijamente. Y sonrió. De nuevo. Como si lo reconociera. Como si supiera. Rafael sintió que el corazón se le salía del pecho. Hola, hijo, susurró, con la voz rota. Hola, mis amores, soy yo. Su papá. El que no estuvo. El que se fue. El que no merece estar aquí, pero que daría todo por quedarse. Valentina, desde la ventana, lo vio. Lo miró. No con odio. No con rencor. Con tristeza. Con compasión. Con esperanza. Y asintió. Levemente. Como diciendo, está bien. Míralos. Llora por ellos. Ámalos en silencio. Porque por ahora, es todo lo que te permito. Rafael se quedó allí. Hasta que el sol se puso. Hasta que las luces de la casa se encendieron. Hasta que los bebés fueron llevados a dormir. Y cuando la última luz se apagó, se dio la vuelta. Se fue. Sin decir una palabra. Pero con el alma transformada. Porque aunque no los tocó, los vio. Y eso ya era un comienzo. ¿Será suficiente? ¿Podrá Rafael contener su impulso de acercarse? ¿O romperá la regla y lo perderá todo de nuevo? ¿Valentina lo dejará acercarse algún día? ¿O mantendrá el muro, protegiendo a sus hijos del hombre que una vez los negó? ¿Qué sentirán los bebés cuando crezcan y descubran que su padre los miraba desde el jardín, sin atreverse a entrar? La historia no se detiene. Porque lo que viene, es aún más intenso. Más íntimo. Y Valentina
Valentina lo vigilaba. No con celos. No con miedo. Con prudencia. Porque sabía que el hombre que había dejado ir un año atrás, ya no era el mismo que ahora se paraba frente a su ventana, llorando en silencio, sin atreverse a tocar la puerta. Pero el mundo, afuera, no tenía tanta paciencia. Una semana después de aquella tarde en el jardín, una periodista de investigación, la más temida de la prensa sensacionalista, publicó un artículo exclusiva, los embriones robados. Como Valeria Rojas usó el esperma de Rafael Mendoza sin su consentimiento para dar a luz a cuatrillizos. El titular era brutal. La foto, aún peor, una copia borrosa del consentimiento firmado por Valentina, con el nombre de Rafael tachado, y una flecha roja señalando, él no firmó. Las redes estallaron. Los hashtags ardieron, almohadilla embrión robado, almohadilla Mendoza versus Rojas, almohadilla maternidad sin consentimiento. Los abogados de Rafael recibieron decenas de llamadas. Clientes que cancelaban contratos. Socios que exigían limpiar la imagen. Inversionistas que amenazaban con retirarse si no actuaba como un hombre y defendía su paternidad legal. Pero Rafael no hizo nada. Se encerró en su oficina. Apagó su teléfono. Ignoró los correos. Dejó que su imperio temblara. Porque por primera vez en su vida, algo valía más que su fortuna. Sus hijos. Y lo que sentía por ellos. Valentina, por su parte, no se escondió. No huyó. No respondió con otro comunicado. Hizo algo peor. Algo que nadie esperaba. Llamó a una cadena de televisión. La más grande. La más vista. Y pidió un espacio. En vivo. Sin cortes. Sin filtros. Quiero contar la verdad, dijo, con voz firme. Toda la verdad. Y quiero que él esté presente. No en el estudio. Pero que lo vea. Que lo escuche. Que lo sienta. La cadena aceptó. El rating sería histórico. Y así, una noche, mientras la ciudad entera se preparaba para ver el espectáculo, Valentina se sentó frente a las cámaras. Sin maquillaje. Sin vestido de gala. Con un suéter sencillo, el cabello recogido, y los ojos cansados, pero brillantes. Hola, dijo, con voz serena. Soy Valentina Rojas. Y esta no es una historia de venganza. Es una historia de amor. De lucha. De redención. Hizo una pausa. Miró directamente a cámara. Como si supiera que él estaba allí. Viéndola. Escuchándola. Hace 2 años, mi esposo, Rafael Mendoza, me dejó porque yo no podía darle hijos. No me gritó. No me insultó. Solo me dijo, no puedo esperar más. Necesito un heredero. Y se fue. Con una mujer más joven. Más fértil. Más conveniente. Las lágrimas asomaron, pero no las dejó caer. Yo no lo odié. No en ese momento. Lo entendí. Porque fui criada en el mismo sistema que él. Donde el valor de una mujer se mide por su capacidad de parir. Donde el legado de un hombre se mide por su apellido en una partida de nacimiento. Y yo creí que era cierto. Que mi cuerpo me había fallado. Que yo le había fallado a él. Respiró hondo. Pero cuando firmé los papeles para congelar nuestros embriones, no lo hice por rabia. Lo hice por fe. Porque creí que, si algún día lograba embarazarme, él volvería. Que entendería que el amor no se mide en meses de espera, sino en años de entrega. Que el legado no se construye con sangre, sino con presencia. Con cariño. Con abrazos. Una lágrima cayó. No la limpió. Pero él no volvió. Se casó. Me borró. Y yo decidí que no me borraría a mí misma. Que esos embriones, que eran parte de mí, parte de él, parte de nuestro amor antes de que el orgullo lo destruyera, merecían una oportunidad. Así que los usé. Sin su permiso. Sí. Pero no sin su ADN.
No sin su esencia. No sin su vida. La cámara hizo un corte. Mostraron una foto de los 4 bebés, dormidos, abrazados. Ellos no pidieron nacer en medio de un escándalo. Pero nacieron. 4. Fuertes. Sanos. Radiantes. Y yo los amo con un amor que no sabía que existía. Un amor que no necesita permiso. Ni reconocimiento. Ni apellido. Volvió a mirar a cámara. Directamente. Como si hablara solo con él. Rafael, si estás viendo esto, quiero que sepas algo, no te culpo por irte. Te culpo por no mirarme cuando más te necesitaba. Pero ya no. Ya no te culpo. Porque ver cómo lloraste en mi jardín, cómo miraste a tus hijos sin atreverte a tocarlos, me mostró algo que creía perdido, que aún hay humanidad en ti. Que aún hay amor. Que aún hay esperanza. Hizo una pausa. Larga. Profunda. Y por eso, por esa esperanza, voy a hacer algo que juré que nunca haría. La cámara se acercó. Sus ojos brillaban. No de tristeza. De coraje. Voy a permitirte verlos. De cerca. No como su padre. No como su dueño. No como el magnate que exige derechos. Sino como el hombre que quiere aprender a amarlos. Sin condiciones. Sin prisas. Sin exigencias. El estudio quedó en silencio. El presentador, boquiabierto. La audiencia, conteniendo el aliento. Pero escúchame bien, Rafael, dijo, con voz firme, casi maternal. Si aceptas, tendrás que seguir mis reglas. Nada de cámaras. Nada de redes. Nada de abogados. Nada de prensa. Solo tú. Solo ellos. Solo yo. Y si en algún momento intentas imponer tu voluntad, si intentas llevártelos, si intentas usarlos para tu imagen, te irás. Y no volverás. Nunca. Miró a cámara. Una última vez. Tienes 24 horas para decidir. Y si aceptas, estaré esperando. Y se levantó. Sin esperar aplausos. Sin esperar preguntas. Sin esperar nada. Solo se fue. En la mansión, Rafael estaba solo. El televisor encendido. Las luces apagadas. Las lágrimas corriendo libres por su rostro. No se movió. No habló. No respiró. Solo la miró. Solo la escuchó. Solo la sintió. Y cuando terminó, se puso de pie. Caminó hasta su escritorio. Tomó una hoja en blanco. Una pluma. Y escribió. No un contrato. No una demanda. Una carta. Valentina, no merezco tu perdón. No merezco tu confianza. No merezco estar cerca de ellos. Pero por primera vez en mi vida, quiero merecerlo. Acepto tus condiciones. Todas. Sin discutir. Sin exigir. Sin presionar. Solo pido una cosa, que me dejes intentarlo. Que me dejes fallar. Que me dejes aprender. Que me dejes amarlos, aunque sea desde lejos. Aunque sea en silencio. Aunque sea poco a poco. No soy el hombre que debería ser. Pero quiero serlo. Por ellos. Por ti. Por mí. Estaré allí. Mañana. A la hora que digas. Sin flores. Sin regalos. Sin cámaras. Solo con mi corazón. Roto. Pero dispuesto a sanar. Gracias, por darme una segunda oportunidad. Rafael. Dobló la carta. La metió en un sobre. La selló con un beso. Y la envió. Sin saber si sería suficiente. Sin saber si sería el principio o el final. ¿Irá Valentina a abrirle la puerta? ¿O cambiará de opinión en el último minuto?
¿Podrá Rafael contener su instinto de control? ¿O la primera vez que un bebé llore, querrá tomar decisiones como padre? ¿Qué sentirán los bebés cuando lo vean entrar? ¿Lo reconocerán? ¿Le tenderán los brazos o se esconderán? La historia no se detiene. Porque lo que viene es aún más intenso, más íntimo, más devastador. Valentina se levantó antes del amanecer. No durmió. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Rafael parado en su jardín, con las lágrimas corriendo por su rostro. Cada vez que intentaba calmarse, escuchaba su voz en la televisión, diciendo, «Solo pido una cosa, que me dejes intentarlo». «¿Estoy loca?», susurró, mirándose al espejo mientras se cepillaba el cabello con manos temblorosas. ¿Estoy cometiendo el error más grande de mi vida? Los bebés aún dormían. 4 cunitas, 4 respiraciones suaves, 4 almas ajenas al drama de los adultos que las trajeron al mundo. Se acercó a la de la niña mayor, la que siempre abría los ojos primero, y le acarició la mejilla con ternura infinita. «Hoy», susurró, «hoy conocerán a su papá. Al hombre que los hizo, y que los dejó. Pero también al hombre que está intentando volver. No sé si es bueno. No sé si es malo. Solo sé que merecen conocerlo. A su manera. A su tiempo». Salió de la habitación. Preparó café. Se sentó en la cocina. Miró el reloj. 7 de la mañana. Todavía faltaban horas. Pero él llegaría. Lo sabía. Porque aunque el mundo lo llamara magnate, aunque los periódicos lo tildaran de frío, aunque los abogados lo presionaran para demandar, ella lo había visto llorar. Y quien llora por sus hijos, nunca es del todo perdido. Rafael, por su parte, no durmió ni un minuto. Se vistió a las 5 de la mañana. Con ropa sencilla. Sin traje. Sin corbata. Sin reloj caro. Solo una camisa blanca, limpia, y unos pantalones grises. Como si quisiera despojarse de todo lo que lo definía, para presentarse ante ellos como lo que realmente era, un hombre. Un padre. Un principiante. Se miró al espejo. Tenía los ojos hinchados. La barba de 2 días. Las manos temblorosas. ¿Y si los asusto?, murmuró. ¿Y si uno llora y no sé qué hacer? ¿Y si Valentina cambia de opinión y me echa antes de que pueda siquiera verlos? Tomó la carta que le había enviado. La volvió a leer. La dobló con: «Escolta, solo, como debía ser. El trayecto fue eterno. Cada semáforo, una tortura. Cada curva, un recordatorio. Estás a punto de conocer a tus hijos. Por primera vez, en persona. Y ellos no saben quién eres». A las 10:58 de la mañana, estacionó frente a la Casa Blanca. No tocó la bocina. No llamó. No se acercó a la puerta. Se quedó en el auto, con las manos sobre el volante, respirando, contando, calmando su corazón, que latía como si quisiera escaparse de su pecho. 10:59 de la mañana. Abrió la puerta del auto. Bajó. Dio 3 pasos hacia la verja. Y se detuvo, como si el aire mismo le dijera: «Espera, ella decidirá si entras». Dentro de la casa, Valentina lo vio por la ventana. Estaba allí, tal como lo había pedido, sin flores, sin regalos, sin cámaras, solo él, vulnerable, tembloroso, real. Se acercó a la puerta, la abrió lentamente. Rafael la vio, levantó la vista, sus ojos se encontraron, y en ese instante no hubo pasado, no hubo dolor, no hubo orgullo, solo hubo verdad. «Hola», dijo ella, con voz suave. «Hola», respondió él, con la garganta seca. Silencio, largo, sagrado. «¿Listo?», preguntó Valentina. Él asintió. No podía hablar. El nudo en su garganta era demasiado grande. Ella abrió la puerta por completo. Lo dejó pasar. No lo tocó, no lo abrazó, no lo besó. Solo lo guió, con pasos lentos, hacia el salón. Y allí estaban, los 4, sentados en una manta grande, rodeados de juguetes de colores, baberos,
sonajeros y almohadones suaves. La niña mayor gateaba hacia un oso de peluche. El segundo niño, el que siempre sonreía, estaba sentado, chupándose el dedo, mirando hacia la puerta, como si supiera que algo importante estaba por entrar. Los otros dos, abrazados, dormitaban uno contra el otro. Rafael se detuvo en el umbral. No se atrevió a cruzar. No se atrevió a respirar. «Puedes acercarte», dijo Valentina, en voz baja. «Pero no los toques. Aún no. Solo míralos. Háblale si quieres. Pero no los toques». Él asintió. Dio un paso, luego otro, y otro, hasta que estuvo a 1 metro de ellos. Se arrodilló, lentamente, como si el suelo fuera sagrado, como si el aire mismo pudiera romperse. «Hola», susurró con voz temblorosa. «Hola, mis amores». Los bebés lo miraron, curiosos, sin miedo, sin juicio. El segundo niño, el de la sonrisa, lo miró fijamente. Ladeó la cabeza, y entonces sonrió. De nuevo, como si lo reconociera, como si lo recordara, como si le dijera: «Hola, papá, te estábamos esperando». Rafael sintió que el corazón se le salía del pecho. Las lágrimas brotaron sin control, silenciosas, sagradas. «Soy yo», dijo con la voz rota. Su papá, el que no estuvo, el que se fue, el que no merece estar aquí, pero que daría todo por quedarse. Valentina, detrás de él, también lloraba, pero no se acercó, no lo interrumpió, lo dejó allí, con ellos, en su momento, en su espacio. «Tienen los ojos de mi madre», dijo Rafael, sin dejar de mirarlos. «Y la nariz de mi abuelo. Y ese hoyuelo», señaló al tercer bebé, «ese hoyuelo es mío. Lo tengo desde que nací». Valentina sonrió, una sonrisa triste, dulce, verdadera. «Sí», dijo, «son tuyos, en cada rasgo, en cada gesto, en cada sonrisa». Rafael extendió una mano, temblorosa, hacia el niño que sonreía, pero no lo tocó. La dejó flotando en el aire, como una promesa. «¿Puedo?», preguntó, con la voz apenas audible. «No», respondió Valentina, con firmeza, pero sin dureza. «Aún no. Hoy no. Hoy solo miras. Hoy solo sientes. Hoy solo estás presente». Él retiró la mano, asintió, no discutió, no exigió, solo asintió, y se quedó allí, arrodillado, mirándolos, memorizando cada detalle, cada pestaña, cada arruga en sus piececitos, cada sonido de sus risas. «¿Cómo se llaman?», preguntó, al fin. Ella señaló a la niña mayor. «Es Lucía». Él, el que sonreía, «es Mateo». Los que duermen, señaló a los otros dos, «son Gael y Alma». Rafael repitió los nombres, una y otra vez, como si quisiera grabárselos en el alma. «Lucía», mató. «Gael». «Alma», susurró. «Mis hijos, mis 4 milagros». Y entonces, algo inesperado ocurrió. Mateo, el niño de la sonrisa, se puso de pie, tambaleante, con esas piernas torpes de bebé que apenas aprende a sostenerse. Dio un paso, luego otro, hacia Rafael. Valentina contuvo el aliento. Rafael no se movió, no se atrevió. Mateo llegó hasta él, extendió sus bracitos, pequeños, regordetes, temblorosos, y lo abrazó. No un abrazo fuerte, no un abrazo consciente, solo un gesto instintivo, de bebé que siente calor, que siente amor, que siente papá. Rafael cerró los ojos. Las lágrimas cayeron sobre la cabecita de Mateo. Lo abrazó con suavidad infinita, sin apretar, sin poseer, solo sintiendo. «Gracias», susurró con la voz rota. «Gracias por venir a mí. Gracias por perdonarme antes de que yo pudiera pedirlo». Valentina se acercó, se arrodilló a su lado. No lo tocó, solo miró a Mateo, abrazado a su padre por primera vez. «Él te eligió», dijo con voz suave. «Hoy, ahora, sin que nadie le dijera quién eras, sin que nadie le enseñara a amarte. Él te sintió». Rafael la miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo nuevo, de algo que creía perdido, de esperanza. «¿Puedo volver?», preguntó con voz temblorosa. «Mañana, el mismo horario»,
solo para mirarlos, para estar con ellos, sin tocarlos, sin exigir, solo estar. Valentina lo miró, largo, profundo, como si estuviera leyendo su alma. Sí, dijo, al fin. Puedes volver, mañana, a la misma hora, y el día siguiente, y el otro, mientras sigas respetando las reglas, mientras entiendas que esto no es tuyo, es de ellos, y ellos te están conociendo, a su ritmo, no al tuyo. Él asintió, con humildad, con gratitud. Lo juro, susurró. Haré todo lo que me pidas. Todo. Se puso de pie, lentamente, con cuidado de no despertar a los que dormían. Miró una última vez a cada uno de sus hijos. Memorizó sus caras, sus risas, sus respiraciones. Y se fue, sin decir adiós. Porque ya no era necesario. Porque ahora tenía una cita. Con sus hijos. Con su redención. Con su vida. ¿Seguirá Rafael las reglas? ¿O la primera vez que uno de los bebés lo llame, papá, querrá exigir derechos? ¿Valentina se arrepentirá de haberlo dejado entrar? ¿O descubrirá, poco a poco, que el hombre que la lastimó, también puede sanarla? ¿Qué pasará cuando Sofía se entere de que Rafael está volviendo? ¿Intentará destruirlo todo de nuevo? La historia no se detiene. Porque lo que viene es aún más intenso. Más íntimo. Más devastador. No los tocaba. No los alzaba. No los besaba. Solo se sentaba en el suelo, a 1 metro de distancia, y los miraba. Los escuchaba. Los memorizaba. Hoy Lucía dijo, mamá, 2 veces, escribía en su cuaderno. La segunda, me miró a mí. Como si supiera que también tengo derecho a ese sonido. Gael se calló y no lloró. Solo me miró, como pidiendo permiso para seguir. Le sonreí. Él sonrió de vuelta. Fue el momento más grande de mi vida. Alma duerme abrazada a un osito que le compré, aunque Valentina no me dejó dárselo. Lo dejó en la puerta. Ella lo vio. Y lo puso en su cuna. Sin decir nada. Pero lo puso. Cada palabra en ese cuaderno era una confesión. Una oración. Un acto de amor silencioso. Valentina lo observaba. Desde lejos. Desde la cocina. Desde la ventana. Desde el rabillo del ojo. No lo confrontaba. No lo alababa. Solo lo dejaba ser. Y él, por primera vez en su vida, aprendía a existir sin controlar. Sin exigir. Sin poseer. Hasta que, una tarde, mientras los bebés dormían la siesta y Rafael se disponía a irse, como siempre, sin hacer ruido, sin despedidas grandilocuentes, Valentina lo detuvo. Quédate, dijo, con voz suave. Un rato más. Quiero hablar contigo. Él se detuvo. Asintió. Se sentó en el sofá, con las manos sobre las rodillas, como un estudiante esperando su evaluación final. Ella se sentó frente a él. No cerca. No lejos. Justo en la distancia justa. ¿Por qué lo haces?, preguntó, mirándolo a los ojos. ¿Por qué vienes todos los días? ¿Por qué anotas cada detalle? ¿Por qué no exiges nada? ¿Por qué no te vas? Rafael no respondió de inmediato. Miró hacia la habitación donde dormían los 4. Su pecho subía y bajaba con lentitud. Como si estuviera conteniendo un océano dentro. Porque, susurró, porque por primera vez en mi vida, siento que estoy donde debo estar. No en una junta directiva. No en una portada. No en un yate. Aquí. Con ellos. Aunque no pueda tocarlos. Aunque no puedan llamarme papá. Aunque no lleven mi apellido. Estoy en casa. Valentina bajó la mirada. Las lágrimas asomaron, pero no las dejó caer.
No quiero que te enamores de una ilusión, Rafael, dijo, con voz firme. Esto no es una reconciliación. No es un regreso. No es un, y vivieron felices. Esto, es un proceso. Lento. Frágil. Y si en algún momento rompes una regla, si intentas llevarte a uno de ellos, si hablas con la prensa, si usas esto para tu imagen, te irás. Y no volverás. ¿Entendido? Entendido, respondió él, sin dudar. No estoy aquí por redención pública. Estoy aquí porque los extrañé antes de conocerlos. Porque cuando los vi por primera vez en el evento, sentí que una parte de mí, que no sabía que estaba muerta, volvió a latir. Hizo una pausa. Respiró hondo. No quiero ser su padre legal. No quiero su apellido en sus actas. No quiero decidir sobre sus escuelas, sus vacunas, sus cumpleaños. Solo quiero estar. Aunque sea en silencio. Aunque sea desde lejos. Aunque sea, como un tío. Como un amigo. Como, lo que ellos decidan que soy. Valentina lo miró. Profundamente. Como si estuviera buscando la mentira. Pero no la encontró. ¿Y Sofía? Preguntó, de pronto. ¿Qué pasó con ella? ¿Con su embarazo? ¿Con tu heredero legítimo? Rafael cerró los ojos. Un dolor antiguo cruzó su rostro. Se fue, dijo. La noche después del evento. Me dijo que no podía vivir con la sombra de mis hijos ilegales. Que no quería criar a su hijo viendo cómo me consumía por otros. Se fue a Europa. No sé si el bebé nació. No me avisó. No quise saber. Abrió los ojos. Estaban húmedos. Perdí todo, Valentina. Mi matrimonio. Mi imagen. Mis socios. Mi imperio está tambaleando. Pero, no me importa. Porque gané algo que nunca tuve, la certeza de que el amor no se construye con legados, sino con presencia. Con paciencia. Con humildad. Valentina no dijo nada. Solo se levantó. Caminó hasta la ventana. Miró hacia el jardín. Hacia el columpio donde, en unos meses, sus hijos gatearían, correrían, reirían, y tal vez, lo llamarían papá. Mañana, dijo, sin mirarlo, puedes tocarlos. Rafael se quedó helado. ¿Qué? Mañana, repitió ella, girándose lentamente. Puedes tocarlos. Puedes alzarlos. Puedes abrazarlos. Si ellos te lo permiten. Si ellos vienen a ti. No tú a ellos. Él se puso de pie. Tembloroso. Con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué ahora? Porque Mateo te eligió, dijo ella, con voz suave. Porque Gael te sonríe cada vez que entras. Porque Lucía busca tu mirada cuando tropieza. Porque Alma duerme mejor cuando estás cerca. Ellos ya te reconocen. Ya te sienten. Ya te aman. Y yo no tengo derecho a negarles eso. Rafael dio un paso hacia ella. Quiso abrazarla. Quiso besarla. Quiso agradecerle con todo su ser. Pero no lo hizo. Solo se inclinó. Profundamente. Como un samurái ante su maestro. Gracias, susurró. Gracias por darme esta oportunidad. Gracias por creer que aún puedo ser digno de ellos. Gracias por no odiarme. Valentina asintió. Una lágrima finalmente cayó. Pero esta vez, era de paz. No te odio, Rafael. Nunca te odié. Solo te extrañé. Y ahora te veo. De verdad. Por primera vez. Se dio la vuelta. Caminó hacia la habitación de los bebés.
Abrió la puerta con suavidad. Duérmanse bien, mis amores, susurró. Mañana será un día especial. Y cerró la puerta. Rafael se quedó solo en el salón, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, con el alma temblando de emoción, con la vida entera por delante. Mañana tocaría a sus hijos. Por primera vez. Y no como magnate, no como padre biológico, sino como hombre, como ser humano, como papá. ¿Qué pasará cuando Rafael alce por primera vez a uno de sus hijos? ¿Llorará? ¿Temblará? ¿Sentirá que el mundo se detiene? ¿Valentina podrá contener sus propios miedos? ¿O la primera vez que vea a Rafael cargando a Lucía, sentirá que el pasado vuelve para arrebatarle todo? ¿Y si uno de los bebés lo llama papá frente a cámaras escondidas? ¿Se desatará el infierno mediático de nuevo? La historia no se detiene, porque lo que viene es aún más intenso, más íntimo. Rafael llegó a las 10:58 de la mañana, como siempre. Pero hoy no traía cuaderno. No traía mochila. No traía nada. Solo sus manos, limpias, temblorosas, vacías. Como si supiera que lo único que necesitaba, ya lo llevaba dentro. Valentina lo esperaba en la puerta. Sin sonrisa. Sin lágrimas. Solo con una mirada profunda, cargada de advertencia y de permiso. «Están despiertos», dijo, con voz suave. «Jugando en el salón. Recuerda, no los fuerces. No los alces si no vienen a ti. Si uno se aleja, respétalo. Si uno te rechaza, no insistas. Ellos deciden. No tú». Él asintió. La garganta seca. Las piernas débiles. «Lo sé», susurró. «Lo prometo». Ella abrió la puerta. Lo dejó pasar. Y esta vez, no lo siguió. Se quedó en la cocina. Con las manos apoyadas en el borde del mesón. Con el corazón en la garganta. Escuchando. Solo escuchando. Porque sabía que lo que iba a ocurrir en ese salón cambiaría todo. Para siempre. Rafael entró. Lentamente. Como si cruzara un umbral sagrado. Allí estaban. Lucía, sentada sobre un cojín, intentando apilar bloques de colores, con la lengua asomada por la concentración. Gael, gateando hacia un sonajero con forma de estrella, riendo cada vez que chocaba contra la alfombra. Alma, acurrucada contra un osito de peluche, el que él había dejado en la puerta, chupándose el pulgar, medio dormida. Y Mateo. Mateo, de pie. Tambaleante. Con los bracitos extendidos, como si estuviera aprendiendo a volar. Y cuando vio a Rafael, sonrió. No una sonrisa cualquiera. Una sonrisa que partía el alma. Pa, balbuceó, con voz torpe, dulce, insegura. Rafael se detuvo. Literalmente. Sus pies se clavaron al suelo. Su corazón dejó de latir por un segundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas tan rápido que no pudo contenerlas. Mateo. Susurró, con la voz rota. ¿Me llamaste? El niño no respondió con palabras. Solo volvió a sonreír. Y dio un paso. Hacia él. Luego otro. Y otro. Hasta que estuvo a centímetros de sus zapatos. Levantó los bracitos. Pequeños. Regordetes. Temblorosos. Pidiendo. Rafael se arrodilló. Lentamente. Con las manos temblando tanto que tuvo que apoyarlas en sus propias rodillas para no caer. «Puedo», murmuró, mirando a Mateo, como si le pidiera permiso al universo. El niño asintió. O al menos, eso sintió Rafael. Y entonces,
lo alzó. Con suavidad infinita, como si sostuviera el alma del mundo entre sus brazos. Como si temiera que se rompiera. Como si temiera que él se rompiera. Mateo rió. Un sonido puro, cristalino, que resonó en las paredes, en el techo, en el pecho de Rafael como una campana de redención. Hola, mi amor, susurró Rafael, con la frente apoyada en la cabecita suave del niño. Hola, hijo mío. Soy yo. Tu papá. El que llegó tarde. El que no supo esperar. El que no merecía esto, pero que lo recibe como el regalo más grande de su vida. Mateo lo abrazó. Con sus manitas pequeñas. Con su pecho cálido. Con su inocencia absoluta. Y Rafael lloró. Lloró como nunca antes lo había hecho. Sin vergüenza. Sin control. Sin miedo. Lloró por los meses perdidos. Por los abrazos negados. Por las noches en que Valentina los acunó sola. Por las mañanas en que despertó sin saber si ellos respiraban. Lloró por su orgullo. Por su ego. Por su ceguera. Lloró porque por primera vez se sentía completo. En la cocina, Valentina escuchó la risa de Mateo. Escuchó el llanto de Rafael. Y sin querer, sin poder evitarlo, también lloró. No de tristeza. No de rabia. De paz. Porque aunque el mundo dijera que estaba loca, aunque los abogados advirtieran que era un riesgo, aunque la sociedad la juzgara por darle una segunda oportunidad al hombre que la destrozó, ella sabía. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Porque el amor verdadero, no se construye con rencores. Se construye con segundas oportunidades. Con perdón. Con presencia. Minutos después, Gael se acercó. Gateó hasta donde Rafael estaba, aún arrodillado, aún abrazando a Mateo. Lo miró. Ladeó la cabeza. Y extendió sus bracitos. Rafael lo miró. Con los ojos aún húmedos. ¿Tú también, Gael? Susurró. ¿Tú también quieres venir conmigo? El niño asintió. O al menos, eso sintió Rafael. Y con una mano, sin soltar a Mateo, lo alzó también. Con cuidado. Con ternura. Con miedo de que se rompiera. Con miedo de que él se rompiera. Dos, murmuró, con la voz temblorosa. Tengo a dos de mis hijos en mis brazos. ¿Cómo merecí esto? Gael apoyó la cabeza en su hombro. Cerró los ojos. Como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Y entonces, Lucía se acercó. No corrió. No gritó. Caminó. Con pasos torpes, pero decididos. Hasta que estuvo frente a él. Lo miró. Fijamente. Como midiendo. Como juzgando. Como decidiendo si este hombre de lágrimas y manos temblorosas, era digno de ella. Rafael la miró. Con el corazón en la garganta. Lucía, susurró. Hola, princesa. ¿Quieres venir con nosotros? Ella no respondió. Solo extendió los brazos. Y él la alzó. Con la última fuerza que le quedaba. Con el último aliento. Con el último latido de su corazón roto y reconstruido. 3 hijos. En sus brazos. 3 almas. Que lo habían elegido. 3 milagros. Que lo estaban salvando. Dios mío, murmuró, con la frente apoyada en la cabeza de Lucía. Gracias. Gracias por perdonarme. Gracias por darme esto. Gracias por dejarme ser su papá. Y entonces, Alma, la más tímida, la más callada, la que siempre dormía abrazada al osito, se despertó. Abrió los ojos. Miró a su alrededor.
vio a sus hermanos en brazos de él. Se puso de pie, tambaleante, con el osito aún en una mano. Caminó, lenta, insegura, hasta que estuvo frente a Rafael. Lo miró, y sin decir una palabra, extendió sus bracitos. Rafael sintió que el mundo se detenía. Alma, susurró, con la voz quebrada. ¿Tú también me quieres? Ella asintió, con los ojos grandes, brillantes, seguros. Y él la alzó, con la última gota de fuerza que le quedaba, con el último suspiro, con el último latido. 4 hijos, 4 vidas, 4 almas que lo habían elegido, 4 milagros que lo estaban redimiendo. Se sentó en el suelo, con ellos en sus brazos, abrazándolos, acunándolos, besándolos en las cabecitas, en las mejillas, en las manitas. Mis amores, susurró, con lágrimas cayendo sobre sus ropitas. Mis tesoros, mis razones, mis redenciones. Los amo más que a mi vida, más que a mi nombre, más que a mi fortuna. Los amo con todo lo que soy, con todo lo que fui, con todo lo que seré. Y ellos lo abrazaron de vuelta, como si supieran, como si recordaran, como si siempre lo hubieran esperado. Valentina entró al salón, lentamente, con los ojos húmedos, con el alma temblando. Los vio, los 4, en sus brazos, dormidos, sonrientes, seguros. Y Rafael los abrazaba como si fueran el último refugio del mundo, como si sin ellos no pudiera respirar. Se acercó, se arrodilló frente a él. Hola, dijo, con voz suave. Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, hinchados, pero brillaban, como nunca antes lo habían hecho. Hola, respondió, con la voz rota. Gracias, por dejarme vivir esto. Ella asintió. Una lágrima cayó. Pero esta vez, era de paz. No me des las gracias, dijo. Gracias a ellos. Por elegirte. Por perdonarte. Por darte una segunda oportunidad. Rafael miró a los 4. Uno por uno. Con ternura infinita. No los dejaré, susurró. Nunca más. Aunque me eches. Aunque me odies. Aunque el mundo entero me diga que no tengo derecho, no los dejaré. Estaré aquí. Todos los días. A la misma hora. Aunque solo sea para mirarlos. Para escucharlos. Para amarlos en silencio. Valentina lo miró. Profundamente. Como si estuviera viendo al hombre que una vez amó, y que ahora, tal vez, podría volver a amar. No te voy a echar, Rafael, dijo, con voz firme. Pero esto no es un regreso. No es y vivieron felices. Esto es un comienzo. Lento. Frágil. Y si en algún momento rompes una regla, si intentas controlar, si usas esto para tu imagen, te irás. ¿Entendido? Entendido, respondió él, sin dudar. Haré todo lo que me pidas. Todo. Ella asintió. Se puso de pie. Le acarició la cabeza a Lucía, a Gael, a Alma, a Mateo. Duérmanse bien, mis amores, susurró. Su papá ya está aquí. Y salió del salón, dejándolos solos. Por primera vez. Como una familia. Rota, pero reconstruida. ¿Podrá Rafael mantener su promesa?
¿O el peso de su pasado lo hará tropezar de nuevo? ¿Valentina podrá abrir su corazón sin miedo? ¿O la sombra del abandono aún la persigue? ¿Y si Sofía regresa? ¿Con el bebé en brazos? ¿Exigiendo que Rafael elija entre sus hijos legales y estos 4 milagros? La historia no se detiene. Porque lo que viene es aún más intenso. Más íntimo. Rafael volvía cada mañana. A la misma hora. Con la misma ropa sencilla. Con las mismas manos limpias y el mismo corazón tembloroso. Pero ahora entraba sin pedir permiso. Ahora se sentaba en el suelo sin esperar una señal. Ahora los abrazaba sin miedo. Ahora los alzaba sin temblar tanto. Ahora los besaba en las mejillas, en las cabecitas, en las manitas, y ellos lo dejaban. Lo buscaban. Mateo, el primero en sonreírle, ahora corría hacia él apenas escuchaba el motor del auto. «Papá, papá», gritaba, con esa voz torpe que derretía el alma. Lucía, la más seria, la que lo había juzgado con ojos de jueza, ahora le llevaba sus dibujos, garabatos de colores, y se los ponía en las manos con solemnidad. «Pa-ti». Gael, el más inquieto, se subía a sus rodillas sin pedir permiso, y se quedaba allí, masticando un juguete de goma, como si el pecho de Rafael fuera su trono. Y Alma, la más tímida, la que siempre dormía con el osito, ahora se acurrucaba contra su pecho cuando la tormenta rugía afuera. Como si supiera que él la protegería. Valentina los observaba. Desde la cocina. Desde la ventana. Desde el rabillo del ojo. No intervenía. No corregía. No juzgaba. Solo los dejaba ser. Porque aunque su mente le decía que aún debía tener cuidado, su corazón le susurraba que ya era tarde. Que ya los había perdido. No a ellos. A él. A Rafael. Porque cada noche, cuando los bebés dormían, él se quedaba un rato más. Tomaban un té. Hablaban de cosas pequeñas. De los primeros dientes. De las nuevas palabras. De los pañales que ya no servían. De las canciones que los hacían reír. Nunca hablaban del pasado. Nunca hablaban del divorcio. Nunca hablaban de Sofía. Nunca hablaban de volver. Pero algo estaba cambiando. Algo silencioso. Algo inevitable. Una noche, después de que los 4 finalmente cayeran rendidos, uno sobre el otro, como cachorritos en una cesta, Valentina y Rafael se sentaron en el sofá. Sin hablar. Solo con el silencio cómodo de quienes ya no necesitan palabras para entenderse. Hasta que, ¿te acuerdas?, dijo Rafael, de pronto, con la mirada fija en la taza de té de aquella noche en París. Cuando llovió tanto que nos perdimos en Montmartre, y terminamos comiendo crepas en un callejón, con los zapatos llenos de agua y las risas mojadas. Valentina lo miró. Sorprendida. Porque nunca habían vuelto a ese recuerdo. Sí, susurró. Me acuerdo. Te reíste tanto que te atragantaste con el azúcar. Y yo te di unas palmadas en la espalda, y me dijiste, si me muero aquí, al menos muero feliz. Rafael sonrió. Una sonrisa triste. Dulce. Verdadera. Esa noche, dijo, con voz baja, sentí que podía construir una vida entera contigo. Que no necesitaba más que tu risa, tu mano en la mía, y el mundo mojado afuera. Pero después dejé que el orgullo, el miedo, la